Muy bien, muy buenos días nuevamente. Bienvenidos nuevamente y bienvenidas a aquellas personas que, que no estaban hace un rato. Eh, Hace tanto calor que puse un ventilador. Espero que el sonido del ventilador no lo escuchen ustedes demasiado, pero han sido unos días realmente calurosos, creo que en todos lados. Pero en fin, vamos a empezar la enseñanza del día de hoy. Obviamente la enseñanza del día de hoy tiene que ver con las enseñanzas pasadas. Estamos hablando del Espíritu Santo, específicamente el hermano Alfredo López nos ha estado hablando de ser llenos del Espíritu Santo, de la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo para tener una vida correcta, una vida agradable a Dios y una vida que bendiga a tu prójimo, a las personas con las que te relacionas, para que puedan conocer a Dios, para que puedan acercarse a Dios. Vamos a seguir hablando del Espíritu Santo y de la obra del Espíritu Santo. Específicamente, vamos a tomar una historia del Nuevo Testamento, una historia muy conocida que es la historia del joven rico, así se conoce, y vamos a tratar de extraer enseñanzas acerca del Espíritu Santo de ahí. Ahora, primero quiero que leamos un verso general de qué hace, entre otras cosas, el Espíritu Santo. Juan 16, versos 7 y 8. Te pongo en contexto. Juan 16 es básicamente las últimas horas de la vida de Jesucristo, desde el capítulo 14 aproximadamente, desde que toman la última cena, lo que se conoce como la última cena, y después pues tienen un tiempo de convivencia y se van caminando hacia el lugar donde un momento después sería apresado Jesucristo y donde empezaría su juicio y sus últimos momentos. Pero en esas últimas conversaciones, en donde está este texto que vamos a leer ahora mismo, pues el Señor les estaba diciendo cosas importantísimas. Dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí el Señor Jesucristo está diciendo que nos convenía, hemos hablado un poco de eso, nos convenía que viniera el Espíritu Santo, porque siendo Dios mismo, bueno, pues no estaba limitado como el Señor Jesucristo estaba limitado a un cuerpo real, a un cuerpo terrenal como el tuyo y como el mío, y no podía estar en dos lugares sanando a la misma vez o enseñando a la misma vez, mucho menos en todos. Y el Espíritu Santo sí, el Espíritu Santo aquí llamado como Consolador, que también lo hemos hablado un poco, que es una palabra mucho más amplia y una palabra más completa, que es el que está llamado a estar a tu lado, sí consolándote, pero así haciendo cualquier otra cosa, guiándote, apoyándote, dándote fuerzas, representándote, etcétera, etcétera. Y dice que cuando Él venga, que cuando el Espíritu viniera, lo cual sucedería un tiempo después de su muerte y de su resurrección, de una forma ya general y absoluta en todo el mundo, para todos aquellas, a favor de todas aquellas personas que crean en el Señor, que crean en Jesucristo. Pero dice que Él convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hay mucho que aprender, creo, acerca de este versículo y no lo vamos a ver hoy. Solamente es un versículo que en general nos dice que el Espíritu Santo nos iba a convencer,
de pecado, nos iba a convencer de justicia y nos iba a convencer de juicio. Dentro de unas semanas ampliaremos más este versículo. Dentro de unas semanas podremos tomar específicamente este versículo y entender un poco mejor qué puede significar que convencerá al mundo de pecado. Quizás eso lo entendemos bastante bien, pero qué puede significar que convencerá al mundo de justicia y también de juicio. Pero no lo vamos a ver hoy. Hoy solamente es esta idea que vamos a ver representada, que vamos a ver ese actuar del Espíritu Santo con una historia que es la historia del joven rico, la historia que está en Marcos capítulo 10, verso 17 al 27. Esta historia está en los 3 evangelios que se conocen como evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. No está en el evangelio de Juan, pero estos 3 evangelios muchas veces relatan eventos, los mismos eventos, a veces con distintas ópticas. Obviamente que esto es muy conveniente porque te da un panorama más amplio y más completo de lo que sucedió. Y a veces en un texto, en Mateo, dicen una cosa que no dicen en Marcos, o en Lucas dicen otra cosa, y entonces nosotros tenemos la oportunidad de complementar los pasajes. Pero vamos a leer el de Marcos capítulo 10, pon atención, y a pesar de que te va a salir en la pantalla el texto, de todos modos, escucha con mucha atención. Dice así: al salir él, o sea Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él, entonces respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Este pasaje es tremendo. Está lleno de cosas interesantes y está lleno de enseñanzas, las cuales, no todas, pero varias de ellas vamos a tratar de desenterrar o de poner un poquito más en la superficie para que las podamos ver, para que las podamos entender. ¿Por qué? Porque lo que Dios, en la persona del Señor Jesucristo, transmitió a este hombre, y no solamente a este hombre que conocemos como el joven rico, sino a todas las personas que estaban por ahí presentes y que escuchaban y veían lo que estaba pasando. Él les transmitió algo que es de absoluta importancia, ¿sí? Nosotros, yo personalmente quiero tomar este texto para ilustrar
cómo el Espíritu Santo se acerca y qué provoca en una persona, o sea, el actuar, la acción del Espíritu Santo en el corazón de una persona, porque hay varias cosas que sucedieron en ese momento con el Señor Jesucristo y son exactamente las mismas que suceden cuando el Espíritu Santo actúa en alguien. Y algunos de ustedes pueden ser muy observadores y pueden estarse preguntando, oye, pero si justo hace rato leíste que el Espíritu Santo iba a venir después, o sea, cuando Cristo muriera, después resucitara y después fuera derramado. Está bien, está buena tu observación. Sin embargo, no hay conflicto en eso. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo y Dios es uno. Y es verdad que nosotros entendemos, conocemos a Dios y el Evangelio nos lo revela claramente y las Escrituras nos lo revelan desde el inicio, no solamente en el Evangelio, sino desde el inicio como un Dios que se manifiesta en tres personas distintas siendo un solo Dios, no tres dioses, sino un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que provocaba el Señor Jesucristo cuando estaba en aquel tiempo, lo que pasaba en el corazón de las personas que estaban cercanas a Jesucristo, lo que pasaba en los corazones que la gente se acercaba a Jesucristo es exactamente lo mismo que sucede en nuestros corazones en estos tiempos cuando Jesucristo ya no está de una forma física, sino está su Espíritu, el Espíritu de Dios. Entonces no hay ningún conflicto. Y además te lo demuestro con un texto que está en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Dice así el apóstol Pablo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea, porque Jesucristo es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Bueno, ese texto, entre otros, te deja ver claramente que no hay diferencia. Cuando hablamos de Jesucristo podemos referirnos al Espíritu Santo también en el sentido de que el Espíritu Santo provoca las mismas cosas que provocaba el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo acompañaba a sus discípulos, el Señor Jesucristo les daba fuerza, el Señor Jesucristo los guiaba, el Señor Jesucristo les hablaba la verdad y el Señor Jesucristo decía yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En alguna otra ocasión el Señor Jesucristo, porque y el Padre y yo somos el mismo, somos uno. En esta ocasión no se estaba refiriendo a Él y el Espíritu, sino Él y el Padre. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos del Espíritu de Dios. Por lo tanto, no entremos en dificultades. Hablamos de lo mismo. Cuando vemos a Jesús, vemos a Dios. Cuando vemos al Espíritu, vemos a Dios. Cuando el Espíritu actúa, vemos a Dios actuar. Cuando vemos a Jesucristo actuar, vemos a Dios actuar. Y vemos al Espíritu actuar. Cuando el Señor Jesucristo provocaba algo en el corazón de las personas, porque era evidente que lo provocaba y que sus palabras tenían una autoridad que la gente se asombraba, pues es lo mismo cuando el Espíritu Santo está entre nosotros y por eso le pedimos tanto a Dios que el Espíritu Santo esté entre nosotros para que nos abra los ojos y para que podamos ver las maravillas de sus enseñanzas. Te quiero decir que el Espíritu Santo, que Dios está más interesado en salvar a una persona que en cualquier otra cosa. O sea, en este pasaje que vamos a leer, que ya leímos y que bueno, vamos a estar desglosando un poco más, nosotros vemos que gravita, digamos que este pasaje tiene que ver con la pregunta más importante que una persona se puede hacer. Y, mejor todavía, la pregunta más importante que la persona le puede hacer a Dios. Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Así que de su pregunta primero y de la respuesta correcta después depende la eternidad. No hay algo en lo que el Espíritu Santo esté más
interesado que en esto. No hay absolutamente nada. Dios no está más interesado en tu salud o en mi salud. No está más interesado en nuestra tranquilidad. No está más interesado en que logremos nuestras metas o que nos realicemos finalmente. Él no está más interesado en nada más que en que Dios, en que la persona entienda, conozca y en que la persona se salve eternamente, ¿sí? O sea, eso es lo más, en lo que Dios más se interesa. No quiere decir, y no estoy implicando, que Dios no tiene interés en tu salud, ni en mi salud, ni tiene interés en mis anhelos y en mis deseos, y que no tiene interés en las cosas que yo puedo y que para mí son importantes. Sí, sí tiene interés, pero lo que quiero decir es, lo más importante para Dios es tratar con este punto, es tratar con este tema, es tratar con el tema de la eternidad y del alma. Eso es lo más importante, es mucho más importante y está mucho más interesado en eso que en el medio ambiente, que en el calentamiento global, está mucho más interesado incluso a que haya justicia en las naciones o en tu ciudad o en tu municipio, está más interesado en eso que en cualquier cosa. Por lo tanto, que sea a sí mismo para nosotros, que nosotros tengamos esa pregunta y esa respuesta correcta de la verdad, la respuesta a la pregunta ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces que eso sea lo más importante, más que cualquier otra cosa importante de la vida, ¿sí? Es más importante eso a que te cases, es más importante eso a que termines tu carrera, es más importante, todo eso es importante de una forma relativa. Pero esto es importante de una forma absoluta. Esto es lo más importante. Así que ojalá Dios nos ayude a que tú también te hagas esta pregunta y tú también tengas interés en resolverla. Y a medida que avanzamos y que tú exploras tu corazón y exploras esa pregunta y las respuestas posibles o lo que tú crees, porque qué tal si hoy tú te mueres y hoy te dice Dios, bueno, a lo mejor te imaginas que tú vas a entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué te imaginas que vas a entrar en mi reino? Te puede preguntar Dios. O sea, ¿qué es lo que has hecho para que tú puedas siquiera pensar que vas a entrar en el reino, en un reino de justicia, en un reino de santidad, en un reino eterno, en un reino de corazones limpios, en un reino donde no existe la envidia, donde no existe la maldad de ningún tipo, donde no existe la lujuria, en un reino donde no existe nada de lo que tiene que ver con el mal? O sea, ¿por qué tú? O sea, ¿por qué tú vas a entrar al reino de los cielos? ¿Por qué tú vas a heredar la vida eterna? ¿Qué tal si nos enfrentamos a esta pregunta? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? Hay tantas respuestas, evidentemente. Hay tantas cosas que la gente quizás ahora mismo, y es mi deseo también, que te estés respondiendo con honestidad porque tú vas a heredar la vida eterna. ¿Por qué? Porque tú puedes creer que vas a heredar la vida eterna y sin embargo igual tu respuesta no es correcta. O a lo mejor sí, pero háztela y respóndetela. Y pidámosle a Dios de manera muy sencilla que podamos ver a Dios, el Espíritu Santo en este pasaje, que podamos ver que este pasaje es también para nosotros, que esta pregunta nos concierne a todos y que podamos entender la verdadera respuesta a esta pregunta. Padre, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Abre nuestros ojos y abre nuestro entendimiento y háblanos, Señor, y déjanos ver la realidad de nuestra condición y déjanos ver también la realidad del amor que tú nos tienes y el cual has demostrado. Te pedimos que nos ayudes porque somos humanos, porque nos distraemos, porque luego no entendemos, porque estamos limitados. Te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos a seguir. Entonces vamos a tomar el pasaje que leímos y lo vamos a ir viendo en 5 partes. 5 partes.
No es muy largo, sin embargo sí es muy importante. Cada una de las partes contiene verdades. Ahora, pues siempre a veces me encuentro un poco en el dilema de qué tan larga debe de ser una enseñanza. Yo sé que tenemos capacidades limitadas, todos, pero es que luego hay tantas cosas importantes, luego hay tantas cosas que bendicen cuando avanzas en la lectura de la Escritura que uno no sabe cuándo detenerse. Pero bueno, ya le pedimos a Dios que también sepa yo cómo detenerme para que se quede lo importante y que lo que no es importante el día de hoy no lo diga ni nos quite tiempo. Así que vamos a ir tratando de entender el primer punto. Volvemos a leer el verso 17, dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es importante que veas que vino uno corriendo. Llegar corriendo implica algo, implica urgencia, implica necesidad. ¿Quién era este que vino corriendo? ¿Quién era esta persona que no quería que Jesús, que andaba pasando por ahí, porque iba a seguir su camino, eso quiere decir que se iba para otro lado, no quería que se fuera sin primero él resolver un asunto que traía en el alma, un asunto que tenía en la cabeza? Dice que era, lo conocemos como el joven, porque dicen entre los pasajes que te dije de los evangelios, te das cuenta que era joven, te das cuenta que era rico y además era un gobernante, o sea, era una persona que iba a más, era una persona próspera, era una persona que también en otro evangelio nos lo dice como que era un principal de entre los judíos, era un principal. Era un principal, era una persona gobernante, no de los romanos, sino de los judíos, pero los judíos tenían un gobierno un tanto autónomo, en donde las personas que gobernaban pues tenían privilegios y tenían poder y tenían autoridad. Era una autoridad religiosa hasta cierto punto, ¿no? Porque la sociedad toda era una sociedad religiosa, la sociedad de los judíos, y bueno, pues era todo esto la persona que había venido corriendo con Jesucristo. Y recuerda además que leímos que vino corriendo y que se arrodilló delante del Señor. Hincó la rodilla delante del Señor, dice. O sea, definitivamente había algo que lo estaba empujando, algo que él sentía como urgente y que sentía como muy importante. Pero era un hombre joven, era un hombre rico y era un hombre con poder. Y esta persona le pregunta, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Esta persona tiene en su mente algo que está por encima de su juventud, por encima de sus riquezas y por encima de la autoridad o del poder que pudiera gozar. Y es la vida eterna. Ahora, decir que una persona es joven, pero que además de que es joven tiene dinero y que además de que tiene dinero tiene autoridad y poder, es básicamente decir que es todo lo que la gente quiere, es todo lo que la gente quiere. Las personas quieren ser jóvenes, las personas quieren tener dinero porque con el dinero consiguen muchas cosas y las personas además quieren tener poder, autoridad sobre otros y bueno, ese es el todo del hombre, digamos, del hombre mundano. Eso es el todo, no puedes desear más que eso. No puede desear más una persona que ser joven, que ser rica y que tener autoridad. Entonces uno se pregunta, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué estaba impulsando a este hombre, que era así, que tenía estas características, a hacer una pregunta de este tipo? O sea, ¿qué puede haber impulsado, qué puede haber provocado que este hombre se acercara a Jesús con una pregunta y con una preocupación acerca de la vida eterna, siendo quien era y teniendo lo que tenía? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos
trae las cosas eternas y nos trae las cosas espirituales y las hace reales y evidentes a nosotros, porque si no fuera por el Espíritu Santo, nosotros no veríamos nada de las cosas que no se ven, no veríamos nada de las cosas eternas, no veríamos nada de las cosas espirituales, sino que nos quedaríamos estancados, atorados en las puras cosas de este mundo que tienen que ver con la carne, que tienen que ver con los deseos de la carne y que tienen que ver con las cosas que pues a este hombre pecador y a esta pues a esta forma de ser egoísta y siempre autocomplaciente y siempre buscando placeres, ahí nos quedaríamos atorados. Bueno, de hecho, ahí estamos atorados y ahí estamos presos para siempre si no viene a nuestro rescate Dios. Si Dios no viene a tu rescate, ahí te quedas preso para siempre. Entonces, esta persona tenía más de lo que nosotros tenemos, o por lo menos más de lo que la persona normal tiene. Y sin embargo tenía esa gran preocupación. ¿Qué pasa con mi alma? ¿Qué pasa con mi eternidad? ¿Sí? Y es que es el Espíritu Santo, y en este caso la presencia del Señor Jesucristo, que ya quedamos que es básicamente igual, lo mismo, lo que provocaba en el corazón ese sentimiento y esa sensación de que la eternidad es algo que está ahí, que es inminente y que en un momento dado vamos a tener que empezar esa eternidad, ¿sí? Y esa sensación de que a pesar de que tengo todas las cosas o creo tener todas las cosas, no me satisfacen, no son lo que mi alma necesita, están lejos de ser la satisfacción de mi alma. Cualquiera de las cosas que tú tienes, cualquiera de las cosas que el mundo te puede ofrecer, cualquiera de las cosas que las personas te pueden dar y te pueden ofrecer, están lejos de ser el remedio y la necesidad que va a satisfacer van a satisfacer tu alma, ¿sí? Y esa sensación viene gracias al Espíritu Santo, gracias a Dios, ¿sí? Porque si no, te repito, nosotros nos quedaríamos atorados ahí como quien está, como una cucaracha que está presa en una caja y no sabe que hay más, y sube, baja, y quiere salir pero no sabe, y sube y baja, y hasta ahí llegaría. Entonces, el Espíritu Santo es el que provocó todo eso, esa sensación de que estas cosas son temporales. ¿Por qué? Porque era joven, era rico y era poderoso. Sí, pero la juventud se acaba. Pasan unos años y dejas de ser joven. O hay personas que por las enfermedades ni siquiera han podido disfrutar la juventud. Y el ser rico también se acaba y se puede acabar de la noche a la mañana. De la noche a la mañana puede pasar una tragedia, de la noche a la mañana puede empezar una guerra, de la noche a la mañana se puede caer la banca, de la noche a la mañana pueden pasar mil cosas, o te pueden robar, o te pueden secuestrar, o pueden secuestrar a la persona, o simplemente la persona de la que depende tu riqueza se muere. Y sabes, a veces no pensamos, pero sabes, intuyes que todo eso se puede acabar de la noche a la mañana, y lo mismo pasa con el poder y la autoridad. El poder y la autoridad se pasa porque los poderosos hoy cambian la política y el día de mañana son perseguidos y son metidos a la cárcel. Los poderosos hoy, mañana quizás son absolutamente miserables, y todo eso tiene una fecha de caducidad que el alma se da cuenta. Y que el alma, sobre todo iluminada y ayudada por el Espíritu Santo, se da cuenta que eso es absolutamente incierto. No puedes depender de eso, no puedes confiar en eso, ¿sí? Y entonces, bueno, pues aquí vemos al Espíritu Santo actuando en esta persona. Lo primero que le hace es convencerse de la realidad espiritual, convencerse de que está mal, convencerse de que necesita algo para poder enfrentar esa eternidad, lo más importante de su alma. Y entonces, después de eso, el Espíritu Santo hemos leído que también le guía a la verdad. Y el Espíritu Santo nos guiará a la verdad. Y el Espíritu Santo guió a este hombre a la verdad porque lo llevó a Jesucristo. Llevó a este hombre a Jesucristo, ¿para qué? Para que pudiera estar expuesto a la luz, para que pudiera estar expuesto a la verdad, para que pudiera conocer las verdaderas respuestas, no las que el hombre da, no las que uno se quiere imaginar, sino las verdaderas respuestas, y para que pudiera conocer el camino. Y Jesucristo es la verdad, y Jesucristo es el camino y es la vida también, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace el Espíritu. El Espíritu hace, y aquí ya hablamos de ti y de mí, y de
personas que pueden estar más lejos y de personas que pueden estar más cerca del reino de los cielos, porque algunos pues empiezan con una molestia difusa, con una conciencia mala, con algo que no entienden bien, pero a medida que el Espíritu te guía a la verdad, entonces tienes las cosas más claras y sabes mejor qué es lo que tienes que hacer. Ahora, recuerda, has sido traído a la verdad. Estás viendo esto, has sido traído a la verdad. ¿Por qué? Porque estamos exponiéndonos a la luz de la palabra de Dios. Estamos exponiéndonos a que la palabra de Dios sea la que nos juzgue y la que nos diga qué cosa es lo correcto y qué cosa es lo incorrecto. Entonces, aquí vemos que viene este hombre tiene unas ciertas características, este hombre viene apresuradamente con Jesús y este hombre le hace una pregunta, pero además se refiere a él como maestro bueno. Y Jesucristo no pasó por alto esa expresión, Jesucristo no pasó por alto esa manera peculiar como él se refirió como el hombre rico se refirió a Jesús. Y entramos en nuestro punto número 2, verso 18. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Llama la atención la respuesta que le da el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no estaba diciendo, como uno pudiera entender así de primera instancia, o algunas personas han querido darle la explicación de que ahí mismo le estaba diciendo que él no era bueno. ¿Para qué me dices bueno si no soy bueno? Si tú a mí me dices maestro bueno, yo también te diría, ¿para qué me dices bueno si no soy bueno? Ahí sí te diría yo, si no soy bueno, bueno nomás Dios. Pero Jesús no estaba diciéndolo de esa manera, sino de la otra. Jesús estaba llamando su atención a algo que quizás él no se había percatado o que estaba pasando por alto o que quería estar pasando por alto. Él estaba diciendo eso, piensa, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, que es Dios. O sea, ¿por qué me llamas bueno? ¿Estás reconociendo que soy Dios? Le estaba diciendo, ¿por qué me llamas bueno? Solamente Dios es bueno y bueno, le deja esa verdad ahí. Ahora, ¿qué pasa? Que sucede que nosotros, los hombres, usamos la palabra bueno de una forma bastante frecuente, demasiado frecuente, y aquí nos damos cuenta de la diferencia también de cómo luego nosotros usamos ciertos conceptos y Dios los ve de una manera mucho más seria. Cuando nosotros decimos bueno, que lo usamos, como te repito, frecuentemente, pues nos podemos referir, no, pues es que es una niña buena. No, pues es que esa mujer es una buena mujer. No, pues fíjate que ese hombre, mi tío, no es cristiano, pero es una buena persona. Y usamos la palabra buena de una forma, no digo que en el lenguaje está mal usado, está correctamente usado, pero lo que quiero aquí quizás hacer notar es la diferencia como Dios a ciertas palabras o a ciertos conceptos los mira y los ve con una seriedad con la que nosotros no los vemos, ¿sí? Nosotros usamos la palabra bueno quizás de una forma comparativa, de una forma relativa. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, este es bueno en comparación con este otro que es más malo, ¿sí? Y entonces decimos que este es bueno porque lo comparamos y lo usamos de forma relativa. Pero sin embargo, Jesucristo aquí está poniéndose enfrente y diciendo, a ver, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno, que es Dios, y esto a nosotros nos debe también decir algo, nos debe decir que nosotros tenemos estándares muy bajos, que tenemos nosotros forma de evaluar las cosas y de juzgar las cosas y que podemos tener pues ideas muy incorrectas acerca de lo bueno, de modo que una persona puede decir, bueno, pues es que yo soy bueno porque no mato, es que yo puedo ser bueno, es que yo soy bueno porque pues no le robo a nadie, es que yo soy bueno porque soy un buen hijo, ¿sí? Y obviamente estamos diciendo eso de forma relativa, nos estamos refiriendo de forma relativa, pero eso tiene la tendencia a hacer que tengamos un estándar bajo acerca de lo que Dios pide del hombre o de lo que es bueno ante Dios. Y nosotros nos podemos conformar con muy poco, pero Dios no se conforma y no se puede conformar con muy poco. Y yo creo que esto está sucediendo a la hora que Jesucristo hace un alto y dice, ¿por qué me llamas bueno si no solo hay un bueno sino Dios? La Biblia dice, no hay justo ni aun uno,
Sin embargo, nosotros pensamos que podemos ser buenos. Los que tenemos más conocimientos de la Biblia sabemos que no somos buenos, pero hay personas que no tienen conocimiento o que tienen conocimiento, pero no entienden las verdades espirituales y no entienden los principios bíblicos y se creen buenos. Es más, hay personas que porque creen que leen la Biblia, porque creen que son parte de una religión o de otra religión, creen que por eso son buenos o mejores que otros. Pues no. Solamente bueno hay Dios y sería bueno que nosotros empezáramos a poner nuestros estándares de lo que es bueno, de lo que es justo y de lo que es correcto con la palabra de Dios y no con el criterio de los hombres o con el criterio de la sociedad. Pero más que eso, Jesucristo estaba diciéndole precisamente lo que al principio comentábamos. Cuando se estaba acercando a él y estaba doblando sus rodillas delante de él, algo le obligaba a tener urgencia y algo le obligaba a humillarse o lo obligaba a doblar sus rodillas delante de Jesús. Algo le provocaba a Jesús. ¿Y sabes qué es lo que le provocaba a la gente de Jesús? Lo mismo que Dios quiere provocar en nosotros cuando nos acercamos a Dios, cuando nos acercamos a Jesús. Algo así como que le estaba diciendo, no te estás acercando a cualquier maestro. Es más, no te estás acercando a ningún maestro terrenal. No te estás acercando a ningún gurú, ni a ningún maestro, ni a ningún profeta, lo cual pudieras comparar con algún otro maestro, gurú o profeta. No, te estás acercando al Dios vivo, te estás acercando a Dios encarnado. Es lo que estaba haciendo énfasis y es lo que luego nosotros no entendemos. Y muchas veces no entendemos porque no somos suficientemente humildes o porque quieres dialogar con Dios o porque quieres ponerte a discutir con Dios o porque quieres ponerte a regatear con Dios a ver si puedes sacarle a Dios algo más barato. Pues no, aquí Jesucristo estaba diciéndole y llamándole la atención a lo mismo que yo quisiera por el Espíritu, que entendieras que no te estás acercando a un maestro, a mí no te estás acercando, yo no soy más que un simple mensajero, yo no soy más que un instrumento, nada más. Pero si has de resolver la pregunta más importante de tu alma, te vas a acercar y tienes que entender a quién te vas a acercar para que entonces tus actitudes sean las correctas. Cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en esta tierra de forma física, cuando convivía con las personas siempre llegaban a las mismas conclusiones cuando veían que sanaba, cuando veía que reprendía los vientos, cuando veía que sus respuestas estaban llenas de sabiduría, cuando veían que suplía la necesidad de los hombres, multiplicando el vino, multiplicando el pan, la comida, ¿sí? Cuando veían todo eso se preguntaban y decían, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este? ¿Quién es que tiene tal sabiduría? ¿Quién es este que puede perdonar pecados? ¿Quién es este que puede levantar al paralítico o que tiene autoridad sobre los espíritus malos? ¿Quién es este? Y la respuesta es la misma que le preguntó a Pedro y la misma que algunas personas se percataron, se dieron cuenta y que además dice ahí claramente cuando le preguntó a Pedro, bueno, ¿y tú quién crees que soy yo? Y Pedro le contestó correctamente, como también Marta y María habían entendido correctamente y algunas otras personas habían entendido, algunos romanos o la Sirofenicia habían entendido quién era Dios, quién era Jesucristo, que era Dios encarnado. Y cuando le dice, yo creo que tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Y le dijo Pedro, y le dijo, bueno, esto no te lo ha revelado carne y sangre, esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Y eso es lo que nosotros estamos queriendo que entiendas. Es lo que queremos entender. Queremos que se te revele quién es Jesucristo, quién es Dios, a quién te estás acercando. No te estás acercando a una religión, no te estás acercando a un hombre, no te estás acercando a un grupo. Si quieres algo con tu alma, acércate a Jesucristo, pero entiende quién es Jesucristo. Así que entiende que te estás acercando al verdadero. Que Jesús te ha atraído que el Espíritu Santo te ha atraído a la luz que es Jesucristo, que te ha atraído a la verdad, no para que contiendas con la verdad, sino para que te dejes iluminar por la verdad y para que seas humilde y recibas la verdad. Y así sucedió con el joven rico. El joven rico quizás no tenía muy claro quién era Jesucristo, pero Jesucristo se lo estaba ya diciendo y se lo estaba
tratando de hacer entender, porque me llamas bueno. Solo hay uno que es bueno, que es Dios. Y entramos en el punto 3. Después de que le pregunta eso, Jesús le responde, verso 19. Bueno, los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Quiero agregar aquí que el Evangelio de Mateo dice también, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Además de los que dice ahí, dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es interesante ver la forma en cómo Jesús le dijo los mandamientos. Si te das cuenta, no dijo los mandamientos en orden, sino que dijo solamente unos cuantos mandamientos. Vuélvelos a leer. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre, y agregamos el de Mateo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para mí es claro por qué le dijo eso. Para mí es claro por lo que sigue. Y no habló de otros mandamientos, es curioso, le dijo los mandamientos si tú quieres más fáciles. Si tú te das cuenta en los mandamientos de la ley de Dios, que puedes ver en el libro del Éxodo, los mandamientos, los 10 mandamientos los puedes agrupar en 2. Los primeros 4 tienen que ver con nuestra relación con Dios y los próximos tienen que ver con nuestra relación con nuestros semejantes. Los primeros que hablan de amarás a Dios, de que no tendrás dioses ajenos, de que no te harás ídolos, de que tendrás un día en donde tú lo guardes, donde cesarás de hacer todas las cosas que normalmente haces para poder dedicarte a la oración, para poder dedicarte a la lectura, para poder dedicarte y disfrutar a tu familia, para poder dedicarte a estar con otros hermanos y fortalecerse en las cosas de Dios, y vas a guardar ese Sabbat, vas a guardar ese día de reposo. Esos 4 que tienen que ver con Dios y estos que siguen que tienen que ver con nuestra relación con los hombres, y Dios que el Señor Jesucristo le habló de estos, no de los primeros, sino digamos de los segundos. Es curioso, obviamente que hay una explicación para eso y tú la estás entendiendo y probablemente ahorita mismo ya la entendiste. Entonces cuando el Señor Jesucristo le dice, bueno, tú sabes los mandamientos, estos son. Yo me imagino que el hombre, el joven rico, que estaba tan urgido, tenía tanta prisa y tanta necesidad de saber la respuesta, cuando se la dijo, yo creo que suspiró y dijo, así como, no, pues no hay problema, Señor, todo esto lo he guardado. Qué bueno. Pensé que me ibas a decir otra cosa, pero qué bueno que me dijiste esto. No, no hay problema, no, todo esto lo he guardado desde que soy joven, desde que soy chiquito, he guardado, yo me crié en mi casa, me enseñaron los mandamientos, mi mamá me sentaba en sus rodillas y me leía aquí de la Torá, y entonces yo aprendía desde que era pequeño, no, todo esto lo he guardado yo desde que soy chiquito. No he matado a nadie he robado, no me ando peleándome con la gente, soy un buen hijo, soy estudioso, he sido, ya ves, he sido próspero, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿De veras? ¿De veras habría guardado todo esto desde su juventud? Evidentemente el joven rico no había estado en el Sermón de la Montaña, o si había estado, no había entendido lo que el Señor Jesucristo les había hablado en el Sermón de la Montaña. Porque en el Sermón de la Montaña el Señor Jesucristo les había hablado de las bienaventuranzas, ¿te acuerdas? Les había hablado de cosas del corazón, les había dicho, tú puedes ser un adúltero y nunca haberte acostado con otra persona que no sea tu mujer o tu marido. Tú puedes ser adúltero por el puro hecho de estar pensando lo incorrecto aquí en tu mente, eres adúltero delante de Dios. Y tú que te dices que tú nunca has matado a nadie, tú puedes haber matado a alguien ya delante de Dios y para Dios exactamente en la misma categoría, solamente por haber aborrecido a alguien, solamente por enemistarte con alguien, solamente por decirle cosas malas a otra persona. Y entonces hablaba de todas estas cosas del corazón, todas estas cosas que no son las superficiales sino las profundas, y las habló en el Sermón del Monte.
si este hombre hubiera entendido o hubiera estado en el Sermón del Monte y lo hubiera entendido, porque yo creo que hay personas que pueden estar en una enseñanza de Jesucristo y no entender, porque no quieren entender, porque no les conviene entender, no porque no puedan, porque para quitar ese pretexto, Jesús dijo que teníamos que ser como niños chiquitos, y ellos, pues muchas veces, pues los grandes dicen, no, pues es que está pequeño, no entiende. Bueno, dijo que precisamente teníamos que ser como niños y hacernos como ellos y recibir el reino de los cielos como niños. Entonces el Señor Jesucristo, pues obviamente le estaba diciendo o ya nos está dejando ver que en realidad, pues Él no guarda esos mandamientos los cuales piensa que sí guarda, ¿sí? Y lo único que estaba dejando ver la respuesta de este hombre cuando dijo, no, bueno, sí, claro, eso sí, por supuesto, todo eso lo he guardado desde pequeño, estaba evidenciando que no entiende las cosas de Dios. Estaba evidenciando su falta de justicia, estaba evidenciando su falta de humildad, estaba evidenciando que no entiende las cosas eternas del reino de los cielos. Y esto es normal y frecuente en las personas que se tienen como buenas, en las personas religiosas, en las personas decentes, que suelen compararse con los alcohólicos o con los criminales o con las drogadictas, y entonces se tienen como no tan malos, no tan indignos o no tan perdidos. Y el hecho de que se tengan de esa manera precisamente da evidencia de lo perdidos y engañados que están. Pero el Espíritu nos guiará a toda la verdad. Y lo mismo sucedió con este hombre, el cual se aproximó a Jesucristo porque se aproximó a la verdad misma. Y Dios sabe que por medio de la verdad Él necesita quitar todas las ideas falsas y engañosas que impiden la salvación del hombre. Por lo tanto, el Señor Jesucristo, como quien agarra una linterna y se pone a la boca de una cueva oscurísima y que entonces prende la linterna, la enciende y entonces alumbra y deja ver lo que hay en el interior de esa cueva oscura, de la misma manera hace la verdad. De la misma manera la verdad viene e ilumina, echa como un haz de luz al corazón para que en este caso el joven rico se diera cuenta de lo que había en su corazón y que por lo tanto nosotros también nos demos cuenta de lo que hay en el nuestro, porque esta historia del joven rico es una historia del proceder, del actuar de Dios con los hombres en general. Entonces, a pesar de que Jesús empezó con los mandamientos fáciles, no se metió con los mandamientos que hablan del amor a Dios, lo cual es mucho más, digamos, intangible, es mucho más fácil ver que una persona ama a una persona que una persona ama a Dios. O sea, una persona ama a una persona tiene interés por una persona quiere ayudar a otra persona o quiere mostrar el amor y lo hace de forma práctica y de forma obvia, de una forma práctica, lo ayuda, lo levanta, lo anima, le da de comer, le da de lo suyo, le da de su ropa, le da de su habitación, lo hospeda, etcétera, etcétera. Acciones que revelan el amor, pero cuando hablamos de esto con Dios, pues es un poquito más intangible, ¿no? Pues yo amo muchísimo a Dios, puede decir una mujer mística, ¿no? Una mujer manipuladora, una mujer que siempre está manipulando a su marido, una mujer que siempre obtiene las cosas lloriqueando, y entonces hablamos de una mujer X, ¿no? En este caso de una mujer. No son las únicas, todos los hombres podemos ser manipuladores, todos los hombres podemos decir que amamos a Dios y sin embargo en nuestro corazón no amar a nuestro prójimo, lo cual invalida el amor a Dios. Entonces puedes ver a esta mujer mística, ay, cómo amo a Dios, ¿no? Cómo ama a Dios y sin embargo su carácter, su casa da testimonio de todo lo contrario. O una persona que dice, ay, si yo hubiera estado en la cruz, quizás está pensando en esa estatua tan conocida de Miguel Ángel, ¿no? Creo que es Miguel Ángel, espero no ser tan ignorante, pero bueno, que se llama precisamente, creo que la Pasión, o así, donde está la Virgen, donde está la Madre de Jesús, donde está agarrándolo y su cuerpo, y entonces imaginándose eso, dice, yo también hubiera bajado con tanto cariño, hubiera bajado con tanto cuidado del cuerpo de Cristo.
Y es puro misticismo, es pura mentira. ¿Por qué? Porque ¿cuál cuerpo de Cristo? Si el cuerpo de Cristo lo estás haciendo pedazos, si estás hablando mal de tu hermano, si estás hablando mal de tu hermana, si estás exhibiendo los pecados de tu familiar, si estás... ¿Cuál amor del cuerpo de Cristo? Puro misticismo. Entonces, decir amo a Dios es así como un poco etéreo, un poco subjetivo. Demostrar que amas a Dios, el Señor ha dicho de qué manera se demuestra. Bueno, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves si no amas a tu prójimo, a quien sí ves? Y que lo estás viendo necesitado, y que lo estás viendo que está mal. Entonces, es en esa dirección que el Señor Jesucristo quiso echar una luz sobre el corazón de este hombre joven, de este hombre rico, que además también estaba engañado. No solamente era rico, era joven y era poderoso, sino también estaba engañado. ¿Sí? Entonces entramos en el punto 4, verso 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Estamos llegando al final de nuestro pasaje y estamos llegando al final de nuestra plática. Pero todavía hay muchas cosas que podemos destacar de lo que estamos leyendo. Lo primero que podemos ver es que Jesús dice, entonces Jesús mirándole, le amó. Y después de que lo amó, es que le dijo, bueno, entonces te falta una sola cosa, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, ¿no? Como diciendo, bueno, tú que has amado tanto, tú que has amado, que has cumplido los mandamientos, estos mandamientos que ya estuvimos repasando un poquito, que son los mandamientos fáciles, los que tienen que ver con tu prójimo, de no adulterarás, de no robarás, de no dirás falso testimonio contra tu prójimo, de que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, bueno, lo que tienes que hacer, dado que ya cumples eso, ¿verdad? Entonces lo que tienes que hacer es vende todo lo que tienes y dado a los pobres y entonces tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Cuando le dijo eso, no se lo dijo porque lo quería fastidiar, no se lo dijo porque quería ponerle algo inalcanzable en el sentido de que no quería que se salvara, no, sino todo lo contrario, lo amó. Porque lo amó, le dijo lo que le dijo. Entonces es para mí destacable que lo amó, no lo odió. ¿Y por qué lo amó? ¿Lo amó porque por fin había encontrado un israelita que cumplía la ley de Dios desde que era joven? No, no lo amó por eso. Lo amó por lo mismo que te amó a ti, por lo mismo que me amó a mí. Por lo mismo que cuando veía a las multitudes perdidas, dice que tenía compasión y su corazón se enternecía. Y entonces oraba por ellos y veía de qué manera nos iba a ayudar a todos. Porque nos amó, porque nos vio perdidos. Nos amó porque nos vio como íbamos derechitos al precipicio. Nos amó porque éramos como ovejas sin pastor. Nos amó porque estábamos perdidos. Por eso los amó. Por eso lo amó a él, por eso me amó a mí, por eso te amó a ti, no porque éramos buenos, no porque él era bueno, no porque por fin había encontrado un israelita ejemplar, no. Lo amó porque estaba perdido y porque tenía compasión su corazón. Y porque le amó, le dijo lo que le tuvo que decir. Porque lo amó, le dijo, mira, lo que es más importante es que nuestra alma sea libre. Lo que es más importante es que no tengamos ídolos. Lo que es más importante es que no amemos nada antes que a Dios. Lo que te hace verdaderamente libre es que confíes en Dios antes que en cualquier cosa, antes que en tus riquezas. Lo que es mejor es que sueltes todo y te agarres solamente de Dios. Es lo mejor que puedes hacer. Pero para el hombre como que no lo entendió, ¿verdad? O sí lo entendió, pero no quiso hacerlo. Como que esta persona tenía muchas riquezas y por lo tanto se puso muy triste. Que la palabra ahí cuando habla de triste, cuando dice él afligido por esta palabra, se fue triste, habla como en shock, o sea, totalmente contrariado, se fue porque tenía muchas propiedades, muchas posesiones. Entonces estás viendo aquí el riesgo tan grande que hay de que sí hay un riesgo de tener muchas posesiones, definitivamente, porque cuantas más cosas tengas aquí, más cosas
te puedes ligar en tu alma y eso hace más difícil las decisiones de dejar todo por Cristo. Ahora, no le estaba pidiendo una cosa distinta a lo que nos pide a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros, escúchalo bien, nos pide todo. No nos pide algo, nos pide todo. Pero ese pedirnos todo puede tomar diferentes formas dependiendo de los ídolos de nuestro corazón, dependiendo de las cosas que para nosotros hemos puesto como las más importantes, las cosas que para nosotros son verdaderos ídolos. Esos, como dice ahora sí, los primeros mandamientos: no tendrás ídolos delante de Dios, no te harás ídolos ni ninguna semejanza, amarás a Dios con todo tu corazón, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Esos son los primeros mandamientos y esos son efectivamente los que este hombre no estaba cumpliendo y por ende no estaba cumpliendo ninguno de los mandamientos básicamente. Entonces, ahora tampoco Jesús estaba diciendo esto como una generalidad, como diciendo: si tú quieres ser cristiano, coge tu coche, coge tu casa, coge tu cartera, coge tu banco y saca todo y dáselo a los pobres. No estaba diciendo eso como una generalidad, porque vemos que no hace eso Dios en la Escritura como una generalidad. No se lo pidió a Abraham, no se lo pidió a Job, no se lo pidió a, a José de Arimatea y a muchos otros de la Escritura. No se lo pidió. Digamos que sí se lo pidió, pero lo entregaron, solo no se los requirió. ¿Por qué? Porque sabía Dios que su corazón no estaba en eso. ¿Sí me entiendes? Entonces, lo mismo que Dios no le pide exactamente lo mismo, la forma como uno tiene que responder a Dios no es exactamente la misma, pero sin embargo en el corazón es la misma, todo. Uno renuncia a todo, ¿sí? Hay personas que cuando vienen acompañados de otra persona y Dios le pide inmediatamente: apártate de esa persona, o apártate de esa persona. Se lo pide a uno y a otro no se lo pide. Y entonces, ¿qué le pide a esa persona? Arregla tus asuntos con esa persona, por favor, inmediatamente. Pero a otro se lo pide: apártate de esa persona, deja a esa persona. Y no me refiero que un hombre deje a su mujer con la que está casada, no. Según llegaste con el Señor, dice: ahí así te quedes. Más bien tienes que pensar en otras cosas. Pero de esto obviamente se puede hablar muchísimo y mucho en privado, porque hay personas que tienen situaciones particulares. Pero aquí lo que vemos es que en el hombre joven, rico, Jesucristo sí le dijo: sí, vende todas las cosas. ¿Por qué? Porque le necesitaba demostrar que era mentira lo que él pensaba. Le necesitaba demostrar que estaba engañado. Y entonces le dijo lo que le dijo y este hombre, ¡pum!, se enfrentó a la verdad. Y eso es lo que provoca la verdad. La verdad provoca que tú tomes una decisión sí o sí. Hay personas que dicen: no, es que yo no estoy tomando ninguna decisión. Bueno, pues en tu no tomar decisión estás tomando una decisión, es lo que pasa. Es lo que dijo Jesucristo: mira, yo no he venido solamente a esto, yo no he venido a traer paz, decía. ¿Por qué? Porque quería que entendieran alguna otra cosa. Claro que había venido a traer paz, porque Él venía a traer la paz verdadera del alma, la paz que nada puede darte. Pero dijo: no, he venido a traer división contra el hombre, de modo que el hombre luego esté en contra del hombre, de que los padres contra los hijos contra los padres, la suegra contra la nuera, etc. ¿Por qué? Porque la verdad eso es lo que provoca. La verdad, te dije desde el principio, lo más interesado en lo que está Dios es en la salvación del alma, no en una unidad ficticia entre los humanos, no, en la salvación del alma. Y entonces, a veces, pues eso requiere decisiones tan fuertes, tan radicales, ¿no?, tan tajantes. Muchas veces las personas no lo quieren hacer, como este hombre no lo quiso hacer. ¿Y si te lo pide a ti? ¿Y si a ti te lo pide? Si te pide directamente eso, ¿sabes qué? Deja las riquezas, deja lo que tienes y deja de confiar en lo que no tienes que confiar y ven, toma tu cruz y sígueme, o ve y deja a esa persona porque no te es lícita, déjala inmediatamente, deja ese vicio, deja esa costumbre que tiene. ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Entonces, todo esto obviamente provocó, bueno, ya te das cuenta que la verdad, eso es lo que provoca. Cuando somos expuestos a la verdad, te lleva a que tienes que decidir. Y tú puedes decir: no, me lo voy a pensar un poquito y luego lo decido. Ya estás decidiendo.
de todos modos. O sea, estás diciendo que no. Estás diciendo, no, ahora no quiero caminar contigo, luego veo. Bueno, para mí eso es extremadamente riesgoso, pero eso es lo que estás diciendo. Según tú no estás decidiendo, sí estás decidiendo que no. Si luego tendrás o no tendrás otra oportunidad de elegir que sí, eso no lo sabemos. Definitivamente no lo sabemos. Y vemos aquí este ejemplo, que por eso lo estamos leyendo y por eso nos lo trae a colación el Espíritu Santo. Y finalmente el último punto, el punto número 5, verso 23. Dice, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ahí hubo un cambio de palabras. Al primero dijo los que tienen riquezas y en el segundo dijo los que confían en las riquezas, como una precisión. Verso 25. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Tremendo. Para mí descubrir esto que está diciendo aquí el Señor Jesucristo fue clave, por eso me gusta contártelo, por eso me gusta decírtelo, por si también para ti llega a ser clave. El Señor Jesucristo hace esa precisión porque el problema no era tener riquezas, sino el problema era confiar en las riquezas. Pero el Señor Jesucristo está diciendo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Esa expresión de pasar un camello por el ojo de una aguja la han tratado de explicar, pero la han explicado de una forma insuficiente, o sea, no convence. Han dicho, mira, el ojo de la aguja es una puerta que estaba en las entradas de los mercados o de las ciudades, y entonces es una puerta que tenía tales dimensiones que un camello, yo no sé si has visto alguna vez un camello o un dromedario, yo no sé si los has visto, pero son gigantescos. No son chiquitos como un burrito, no, ni siquiera son medianos como un caballo, no, son inmensos en comparación, son realmente grandes, son altos, son, o sea, son así como masivos en el sentido de que son muy grandes y además son como, tú te ves a su lado y de veras te preocupas de que te pisen o de que te den un acoso, ¿por qué? Porque son muy grandes, ¿no? Entonces han intentado así como dar una explicación a qué se refería. Para mí no es eso, para mí no es que es una puerta que tales dimensiones impiden que el camello entre con carga, por lo tanto tienes que bajar toda la carga del camello y entonces eso simboliza que te tienes que quitar de todo. Está bonito, la verdad sí está bonito porque tienes que quitar toda la carga y entonces para que pueda pasar. Pero no es eso lo que estaba diciendo Jesús. Jesús estaba diciendo, mira, de aquí lo más grande que vemos, porque no veían elefantes, lo más grande que veían probablemente eran los camellos, los animales más grandes que veían en ese paraje donde estaba Jesús, sí, más grande que el burro, más grande que el caballo, etcétera, etcétera, más grande que los perros que andaban por ahí. Y entonces dice, el animal más grande, así como es tan difícil de hacerlo pasar por el ojo de una aguja. A ver, te pregunto, ¿es muy difícil que un camello pase por el ojo de una aguja? ¿Es muy difícil, muy difícil? ¿O es imposible? Es imposible, es lo que está diciendo, ¿sí? Es imposible. Y entonces él es lo que les estaba diciendo. Pero para cuando les estaba diciendo esto, el Señor Jesucristo, el hombre ya se había ido, el joven rico ya se había ido. Yo digo, ¿por qué no se quedó hasta el final? ¿Por qué él mismo que había llegado con urgencia doblando su rodilla? ¿Por qué no se quedó hasta el final? ¿Por qué no se quedó hasta la explicación? Y eso a mí me da mucho temor, porque yo veo a muchas personas que más o menos así actúan. Son tan inconstantes que nunca están en el momento en que Dios les quiere hablar, que nunca están cuando tienen que recibir una verdad que les va a dar la luz. Nunca están, ¿por qué? Porque ya se fueron. Y este hombre no estuvo cuando Jesucristo les dijo lo que les estaba diciendo.
Pero el Señor Jesucristo sabía que ese hombre era un hombre de entre una multitud de los hombres, ¿sí? Y el Señor Jesucristo sabía que no todos se van a salvar, y el Señor Jesucristo sabía que tenía que decir algo, que si ese hombre tenía mucha prisa para irse, o que si el hombre se había puesto muy triste y muy víctima, y entonces se había alejado, sabía que había otros muchos ahí escuchando y viendo lo que estaba diciendo, y entonces les dijo, tienen que entender lo que no lo han captado, no hay nada que puedas hacer para ser salvo. No hay nada en tu mano que tú puedas hacer para heredar la vida eterna. No hay nada que puedas hacer para entrar al reino de los cielos. Si no lo hace otro por ti, no hay nada que puedas hacer. Y mientras no entiendas eso, no has entendido el Evangelio. Es imposible coger un camello y hacerlo pasar por un lugar tan pequeñito. Es imposible. Bueno, es imposible para los hombres pecadores entrar al reino de los cielos. Por eso Dios hace algo por los hombres. Por eso, entonces, Dios piensa en qué puede hacer para que los hombres sí puedan entrar al reino de los cielos. Pero no es algo que los hombres tienen que hacer o puedan hacer, sino es algo que solamente Dios puede hacer a favor de los hombres, y lo hizo a favor de los hombres. Pero si tú no te quedas en ese limbo en donde te das cuenta que es imposible para los hombres, no vas a entender lo bueno que fue Dios cuando pensó en que en nuestra imposibilidad Él hiciera algo para hacerlo, para que pudiéramos siquiera tener esperanza de entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿por qué no se quedó hasta el final? ¿Por qué no se quedó hasta el final y dijo, Señor, es imposible para mí, pero sin embargo, haz un milagro por mí? Haz un milagro a mi favor, un milagro inmerecido a mi favor. ¿Sí me entiendes? Y eso es lo que nosotros necesitamos entender, y es lo que el Espíritu quiere convencer. Quiere convencer a la persona que verdaderamente ha sido convencida de pecado, quiere convencerla de que sí hay una oportunidad, pero esa oportunidad no proviene de nosotros, no proviene de la carne, no proviene de nuestras fuerzas, no proviene de nada que nosotros podamos hacer. Y esa es la gran verdad. Y entonces los discípulos y los que estaban allá nada más se miraban con cara perpleja diciendo, Entonces, ¿cómo podemos entrar al reino de los cielos? Entonces, nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué va a pasar con nosotros? Nosotros que vamos a decirle, nosotros que hemos puesto nuestra confianza en ti y te hemos seguido. Entonces Jesús le dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Como diciendo, es verdad, para ustedes es imposible, pero para mí no, para Dios no es. Por lo cual un pecador arrepentido, un pecador que ha entendido todas estas cosas y muchas más, porque esto es apenas lo que yo, un hombre limitado y un hombre atrabancado a veces al hablar, puede decirte, pero sin embargo el Espíritu puede decirte tantas cosas si tan solo te expusieras a Él, que tendrías que llegar a una conclusión, a la conclusión que todos llegaron ahí mismo, y a la conclusión que el joven rico no se dio la oportunidad de llegar porque se fue. Y aquí hablo a todas esas personas inconstantes y esas personas que para ellos son más importantes terminar de resolver el asunto del negocio y terminar de resolver el asunto con la chica y de terminar de resolver el asunto con los estudios y de graduarse y de esto y de lo otro, ¿sí? Entonces, esta persona no se quedó hasta el final, donde el Señor estaba diciendo, es imposible para ustedes, pero es posible para mí. Por lo tanto, deja todo y sígueme tomando tu cruz. Y Él nos va a llevar, sí, a la cruz y sí a la eternidad, sin ninguna duda, a la gloria. Amén. Pues oremos y pidamos al Señor que Él ayude a aplicar este texto y estas verdades a nuestros corazones. Padre, te pedimos que el Espíritu Santo nos ayude a entender esto de forma personal. Señor, que esta historia no termine mal en la historia de los que estamos aquí. Así como terminó mal para el joven rico, terminó bien para muchos otros que estaban ahí oyendo. Porque sabemos que no todos se van a salvar, no todos los que están aquí se van a salvar. Lo sabemos, Señor. Y te pedimos con misericordia
Te pedimos con humildad, Señor. Te pedimos con que hagas un milagro inmerecido en nosotros, Señor, y que tu verdad pueda iluminar nuestro corazón para que entendamos y veamos. Y que nos guíes a Jesucristo, el cual puede hacer algo por el pecador. Oh Señor, que las verdades espirituales sean presentadas claramente en la mente y el espíritu de todos los que estamos aquí. Y lo pedimos, Señor, porque tú moriste por nosotros y porque podemos pedir las cosas en tu nombre. Amén. Muy bien. Pues que Dios te bendiga mucho, que te lleves esto en el corazón, que atesores lo que Dios ha hablado, que disfrutes este domingo, que disfrutes a tu familia, que veas todos los regalos que Dios te ha dado, que le pares a tu ritmo y contemples las bondades de Dios y que descanses también. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos aquí para seguir con las enseñanzas con Alfredo la próxima semana y pronto nos volvemos a ver para seguir hablando del Espíritu Santo. Dios te bendiga mucho. Buen día.